La tesis de hace un mes fue que los debates sobre la crisis financiera mundial, aunque se han llevado a cabo con muchos nervios y energías en los medios de comunicación, en la política, la tesis fue que en la inmensa mayoría de los casos no tocaban el fondo de la cuestión, que se quedaban en la superficie. Ahora se puede pensar que esto habría cambiado en el tiempo transcurrido, pero no ha cambiado mucho. Muy raras veces surgen puntos de vista que miran algo más allá de la superficie, pero esto ocurre tan raras veces que voy a mantener la tesis que todos estos debates no tratan los puntos esenciales, las causas profundas de esta crisis financiera mundial. Ya he expuesto cuáles, a mi juicio, son estas causas más profundas. Por un lado, es la dinámica del sistema del interés, del cual nos hemos acostumbrado de tal forma que nos parece lo más natural del mundo. Pero quizás sería importante preguntarse qué tipo de tendencias o consecuencias este interés, junto con el interés compuesto, tendrá a lo largo de algunas décadas, y lo que yo observo, lo que provoca esta dinámica, son, en muchos aspectos, cada vez más mayores tendencias destructivas. Voy a repetirlas un poco más adelante en pocas palabras. La segunda causa más profunda de la crisis me parece ser la forma como el dinero entra en el circuito económico o cómo en el pasado ha entrado, y también quién ejerce una influencia sobre el control de la cantidad del dinero existente y del abastecimiento de dinero en una economía nacional, o desde un punto de vista más amplio, en la economía mundial. Estos son, por un lado, los bancos centrales. En el marco europeo, el Banco Central Europeo, para el dólar, la Fed, el Federal Reserve System y algunos otros bancos centrales en otras zonas monetarias. Y la gran mayoría de la gente piensa que estos bancos centrales son instituciones públicas, lo que solamente es el caso de una parte de ellos. Y uno de los más importantes bancos centrales del mundo, la Fed de los Estados Unidos, es, desde su fundación en el año 1913, un banco central privado, aunque con ciertas influencias públicas. Pero el hecho de que fue fundado por un consorcio de grandes bancos privados ya me parece problemático. Y además me parece problemático que la gran mayoría de las personas no están informadas de esto. Alrededor de este hecho se ha creado una especie de secreto de banco, y lo que importa, a mi juicio, es que este hecho entre en el debate público. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son en realidad los creadores del dinero? Por otro lado, los que juegan un papel esencial en el abastecimiento de dinero de una economía nacional o en la suma de la economía mundial, estos son los bancos privados o comerciales. Incluso en países donde el Banco Central es una institución parcialmente público, semipúblico o completamente público, los bancos comerciales son en la gran mayoría bancos privados. Y como indica su nombre, lo que más les importa es hacer negocios, obtener beneficios, rendimientos, a fin de cuentas, para los accionistas particulares. Lo que es muy poco conocido por parte del público en general, aparte de que ni siquiera las ciencias económicas lo consideran como un tema relevante, y si toca tratarlo, lo analizan con bastante poca claridad, es el hecho que el sistema de los bancos comerciales están capacitados para crear dinero, y añado y subrayo, para crear dinero de la nada, añadiendo grandes cantidades de dinero al dinero emitido por el Banco Central. Y esto lo están haciendo en forma del así llamado dinero bancario o giral.
Este dinero aparece en las cuentas a la vista, las cuentas corrientes, como un saldo activo del que se puede o se debería poder disponer día y noche desde que existen cajeros automáticos. Se puede disponer plenamente de estos haberes. Se los puede sacar y recibir dinero en metálico. Se puede disponer de ello de otra forma, mediante pagos por giro o cheque, es decir, con transferencias o con domiciliación bancaria o con tarjeta de crédito, etc. Esta parte de la cantidad total del dinero existente es, entre tanto, muy superior que el dinero que el Banco Central emite. Por lo tanto, a mí me parece importante entender de qué forma lo están realizando estos bancos comerciales. ¿Cómo es posible que puedan crear por sí mismos este dinero bancario de forma autónoma? Cierto es, no ilimitado. Esto no es mi tesis y espero que vamos a entrar en más detalles sobre este aspecto ya hoy por la tarde, pero los bancos pueden añadir una cantidad de dinero al circuito económico que es mucho más grande que el dinero que se emite por el Banco Central. Cada uno de los presentes aquí realizará seguramente parte de sus pagos utilizando los servicios de pagos sin efectivo. Cuanto más se usa esta forma de pago, más serán las posibilidades de la creación de dinero bancario por parte de los bancos comerciales sobre una base de dinero del Banco Central. Pero si este dinero se crea de la nada, ¿no sería al menos digno de hacer la pregunta, ¿cómo entonces se justifica el hecho de que se puede exigir intereses de este dinero? Si este dinero se crea de la nada y se presta como crédito a los que lo piden y se ingresa en una cuenta para que puedan disponer de ello, ¿cómo se justifica que este deudor tiene que pagar por este crédito intereses durante toda la duración del préstamo? Dass der Kreditnehmer, der Schuldner, diesen Kredit, und zwar über die ganze Laufzeit hinweg, mit Zinsen bedienen muss. Ya solamente esto llama la atención y merece ser analizado. Curiosamente, apenas es objeto en los debates económicos o políticos, ni en los círculos universitarios. A mi juicio, sí hay un problema en todo esto, dado que da a los bancos comerciales una influencia y poder enorme, dejando entrar al circuito económico este dinero bancario creado de la nada. Por consiguiente, ganan también una gran influencia en la economía en su conjunto. El Estado también es uno de los posibles deudores y el Estado tiene que endeudarse cogiendo créditos cuando sus ingresos a través de los impuestos no le bastan. Entonces tiene que conseguir dinero que lleva un interés y esta carga de interés pesa sobre el presupuesto del Estado. Por supuesto, también aquí durante toda la duración del crédito. Es decir, un sistema de bancos privados o comerciales crea en gran parte dinero de la nada, exige que se les paga intereses por este dinero y de esta forma al Estado, entre otros, crece sin parar su deuda. Ahora se podría decir, ¿dónde está el problema? El Estado lo va a solucionar sin mayores dificultades. Estamos ya acostumbrados a algunas de sus actuaciones. Se decide casi de un día al otro unas medidas de rescate con una cantidad que asciende a 700.000 millones de dólares en los Estados Unidos o a 500.000 millones de euros solamente para Alemania. Parece que el Estado sabe hacer magia, pero hay que indagar un poco e ir más allá para entender cómo esto es posible. Siempre, al final, de alguna forma, va a ser el ciudadano al que se le pasará algún día la factura. Ya en la última conferencia he mencionado el juego de palabras preguntando por qué en alemán el ciudadano se llama Staatsbürger. Y es porque Bürgen en alemán significa avalar y Staat, Estado. Por lo tanto, es el ciudadano que a fin de cuentas
tiene que avalar al Estado. Entonces ya no da lo mismo cuánto se endeuda el Estado y cuánto tiene que pagar por el servicio de la deuda durante largos años o décadas. ¿Y cómo consigue el Estado este dinero? Reducir gastos y subir los impuestos. Estas eran unas de mis tesis en la última conferencia. Son, a mi juicio, los puntos claves del problema que está inherente en el sistema monetario existente. Estos puntos problemáticos producen una dinámica, especialmente cuando se juntan, cuando se combinan, que no se notan enseguida después de una implantación de un nuevo sistema monetario, pero sí después de algunas décadas. Entonces, estas tendencias problemáticas y también destructivas causadas por este sistema monetario serán cada vez mayores. Existen varias posibilidades para impedir una y otra vez que estos síntomas de crisis irrumpan a la superficie. Es decir, se puede posponer la crisis, pero esto tiene su precio. Cuanto más se pospone la crisis, más fuerte será después su descarga. Si se pregunta para qué sirven estas medidas de rescate en, por ejemplo, los Estados Unidos o aquí en nuestro país, ¿sirven realmente para superar la crisis? Entonces, a mi juicio, hay que sacar la conclusión que se han quedado con estas medidas una vez más muy en la superficie. Y en cuanto sigan así, no van a solucionar realmente los problemas a largo plazo, sino van a posponer su solución, con la consecuencia que van a reaparecer con toda probabilidad los síntomas de crisis con una vehemencia todavía mayor. Hay algunos ejemplos en la historia que lo demuestran y que mencioné en la última conferencia. Alemania vivió acontecimientos muy dramáticos en relación con las crisis monetarias. Esto fue, por un lado, en el año 1923 la hiperinflación, cuando en noviembre de aquel año un pan valía 1 billón de marcos. Se cortó esta hiperinflación introduciendo una nueva moneda que se llamó la Rentenmark con un cambio de 1 billón a 1. El cambio con el dólar llegó a 4,2 billones de marcos por un dólar. Se podría decir que en esta época toda la gente era millonaria o multimillonaria con algún dinero todavía en su bolsillo, pero lo triste o lo dramático fue que con este dinero no se podía comprar nada en absoluto. Una hiperinflación es solo una de las posibilidades cómo se pueden descargar con gran vehemencia en este sistema monetario las tensiones producidas con el tiempo. Esta descarga en concreto ocurrió en muy poco tiempo, desde mediados del año 1922 hasta finales del año 1923. Mencioné otro acontecimiento dramático, lo contrario de una inflación, la deflación. Esta crisis se originó en los Estados Unidos con el conocido crash del año 1929 en Wall Street de Nueva York. A raíz del crash se produjo una crisis de la banca que se expandió a otros países del mundo occidental y tocó muy severamente a Alemania y a Austria. Se expandió además con un factor potencializador enorme, y este factor también tenía que ver con el sistema monetario internacional de aquellos años, con el así llamado patrón cambio-oro. Todavía no he explicado lo que significaba esto, y esta crisis provocó en Alemania el paro en masa. El desamparo de los economistas y de la mayoría de los partidos políticos de entonces dejó un vacío. Y este vacío lo supo aprovechar el movimiento nazi, que incluso conquistó democráticamente el poder antes de destruir por completo estas estructuras democráticas. Yo llegué a la conclusión de que si no hubiesen ocurrido estas dos crisis tan grandes, 1923
cuando ante todo la así llamada pequeña burguesía quebró y perdió todos sus ahorros de un día al otro, y luego el paro en masa después del crash del año 1929, que también arrastró la clase obrera, sin estas dos crisis tan dramáticas, que según mis conocimientos fueron crisis monetarias, toda la historia hubiera cogido otro rumbo. Entonces, seguramente el movimiento nazi no hubiera tenido la oportunidad de conquistar el poder por la vía democrática. Si lo hubiera conquistado de alguna otra forma, por ejemplo, a través de un golpe de Estado, esto tiene que quedar en una hipótesis. Estoy convencido que la historia hubiera sido muy diferente si estas dos crisis no hubieran pasado o si, una vez irrumpidas a la superficie, se hubieran aplicado otras medidas. Lo que se puede constatar es el desamparo total, el fracaso total también de las ciencias económicas de esta época. Pienso que la investigación científica sobre estos acontecimientos es hasta hoy demasiado escaso, y lo que se puede aprender de todo esto. Y lo intenté manifestar con mis publicaciones lo más tarde en el año 1996, con el libro Los tabúes sobre el dinero. El asunto es que hay que ocuparse hoy y en vista al futuro con mucho más intensidad de esta estructura y dinámica del sistema monetario a nivel nacional e internacional, al menos en las ciencias económicas, pero también en la política. Lo mejor sería incluir amplios sectores de la vida pública. Cuando se publicó la primera edición de Los tabúes sobre el dinero, no creía ni yo mismo que este tema iba a interesar a alguien, puesto que en estos años las cosas aparentemente todavía no iban tan mal. Pero ahora los acontecimientos se han acelerado mucho y yo hice hincapié con otras publicaciones una y otra vez que este sistema monetario, con estos fundamentos tan problemáticos, iba a producir una crisis financiera desenfrenada, y que sería mejor reconocer este peligro que corremos para evitar estos males. Und dass es besser wäre, diese Gefahr rechtzeitig zu erkennen, sie dann auch abwenden zu können. Pero durante todos estos años casi nadie quería oírlo. Solo en algunas conferencias mías o en los seminarios en la universidad que di, logré despertar un cierto interés en el público, pero en los medios de la comunicación no existió casi ningún interés de tratar estos temas, tampoco en los partidos políticos que hoy están representados en el Parlamento Nacional. Und in den politischen Parteien, wie sie heute im Bundestag vertreten sind, ist die Bereitschaft auch sehr gering bis null gewesen. Pero no me he cansado de hablar y de escribir sobre este tema y la progresiva crisis que vivimos. Al menos no contradice el análisis que desarrollé desde hace años, incluso décadas. Más bien subraya que esta interpretación, este punto de vista mío, no estaba tan equivocado, al menos estaba bastante cerca de la realidad, que mucho de lo que se está enseñando en las universidades o de lo que se está debatiendo a nivel político. La última vez, hace un mes, pinté un dibujo en la pizarra, sacado de la portada del libro Los tabúes sobre el dinero. Lo voy a hacer también ahora porque resume bien los diferentes aspectos del problema que estamos tratando. En este dibujo se representa el dinero con una asociación positiva. Se representa como un sol. Debajo del sol está pintado el interés. Los dos están íntimamente relacionados. Y es esta relación entre dinero y interés, no el dinero en sí, que crea los problemas, que provoca tendencias que estallan en unas crisis. Hablé de 5 tendencias de crisis. Dibujé las descargas de crisis con 5 rayos.
es como una tormenta donde también se crea una tensión que en algún momento necesariamente tiene que descargarse. Si se mira siempre en la otra dirección, supongamos que la tormenta se está acercando del oeste, pero si se mira en la dirección opuesta al este, en el sentido meteorológico, naturalmente, y ahí todo está tranquilo y bien, entonces se queda uno muy sorprendido y asustado si de repente hubiera sido mejor quizás mirar antes también en la otra dirección. Entre tanto, ya tenemos con las imágenes vía satélite más posibilidades de mirar más allá del horizonte, que estábamos hasta hace poco acostumbrados. Pero si esto no se hace, uno puede encontrarse con una sorpresa bastante desagradable. O referido al contexto político, el desamparo puede ser muy grande, con la consecuencia que no se sabe cómo manejar con sentido la situación y superar la crisis. He distinguido la última vez las siguientes crisis: la crisis de la economía, del medio ambiente, de la sociedad, del Estado, referido al presupuesto del Estado, y del tercer mundo, la deuda del tercer mundo. Y todos estos síntomas se están agravando especialmente en los últimos años, pero están existiendo en realidad desde ya hace décadas. Ya no los pueden negar. Quien los niegue tendría que permitir que se le diga que ha perdido el sentido de la realidad. Qué asombroso es que esta relación permanece escondida tras una nube de niebla. Lo problemático del interés no entra en los debates, ni siquiera en las ciencias económicas, cuya tarea en realidad debería ser reflexionar sobre este asunto. Por supuesto, el interés aparece en todas las teorías, pero no la problemática del interés. Al contrario, al interés se le otorga, para decirlo así, una bendición científica, como si fuera uno de los reguladores más positivos y esenciales y uno de los instrumentos de control y dirección en una economía de mercado. Hace un mes he expuesto más en detalle las razones que se dan para justificar su existencia, y lo que no se ve en absoluto son las consecuencias del sistema del interés a largo plazo. Asimismo, dibujé algo en la pizarra que quiero hacerlo ahora también, para recordar a unos y para la mejor orientación de los otros. El dinero como tal, esto es un hilo aquí, desempeña un papel muy importante en una sociedad de división de trabajo. Sin dinero, el intercambio entre mercancías y servicios, o todas las etapas desde la producción hasta el consumidor, resultarían enormemente difíciles. Por lo tanto, el dinero es un intermediario importante. En este sentido, es una joya. El dinero, visto desde la perspectiva de la economía en su conjunto, puede ser una joya. Aquí, esta es la interconexión del dinero con el interés. Es esta conexión íntima que provoca las tendencias que culminan en unas crisis. Lo he señalado aquí simbólicamente con una sola flecha o relámpago. Normalmente no se pregunta cómo fue posible que una de las partes se había ligado tan íntimamente con la otra, cómo históricamente se ha creado esta unión. Y esta es una pregunta muy importante. ¿No habían en la historia otros sistemas, también otros sistemas monetarios, donde esta unión entre el dinero y el interés no existía? Y han existido. Vamos a hablar de estos sistemas, si no es posible hoy, entonces dentro de 15 días. Fue durante, por ejemplo, una época larga, durante 200 o 300 años, durante la así llamada en alemán blühendes Mittelalter, la Edad Media próspera y floreciente. En esta época existía un sistema monetario, o mejor dicho, sistemas monetarios, en plural, dado que se diferenciaban según la región, y lo que tenían en común fue que no existía en absoluto el interés en el sentido como lo conocemos. Por lo tanto,
la respuesta a las preguntas ¿cómo se ha creado esto? ¿O había existido algo diferente? También desapareció casi por completo tras una cortina de niebla. Si estas dos partes se encuentran en una unión tan estrecha como ocurre con una cuerda, tampoco uno se da cuenta enseguida que está compuesta por hilos, que la cuerda fue hilada. Se acostumbra uno a que las dos partes forman una pareja. El dinero sin el interés, esto casi nadie ya se puede imaginar, ni las personas que les sobra algún dinero y lo quieren invertir en algo. Naturalmente, dicen estas personas, quiero que me paguen un interés, aunque de naturalidad no tiene nada. Se ha hecho con el tiempo y sería interesante preguntar cómo, cuándo y por qué se ha convertido en algo tan natural y con qué consecuencias. Perdón, esta era la perspectiva de los inversores, pero las personas que quieren prestar dinero también se han acostumbrado al hecho de que hay que naturalmente pagar un interés si quieren conseguirlo, que devuelvan más dinero que han tomado inicialmente como prestado. Es así y punto. Pero no tiene que ser así. Y especialmente si esta unión estrecha provoca a largo plazo unas crisis como estas aquí mencionadas. ¿No sería importante de reflexionar sobre cuáles podrían ser unas alternativas? Se podría aprender bastante si se contempla la historia preguntando qué diferentes formas existieron en el pasado. Pero si esto aquí está tapado con niebla, nuestra vista, que el dinero aquí podría separarse del interés y de qué forma podría tomar una alternativa, esta vista está igualmente o de forma parecida nublada. Y si esta niebla se ha extendido por toda una sociedad, a casi nadie se le ocurre preguntarse o pensar en otra alternativa. A mi juicio, hace falta urgentemente un debate sobre este tema y que se extienda por toda la sociedad. Este debate no hay que necesariamente dejarlo en manos de los expertos que hasta ahora han trabajado o han enseñado dentro de este marco. No. Es también importante emprender uno mismo el camino, pensar cuáles son los mecanismos, cómo funciona un sistema monetario. Al principio, en la introducción de esta conferencia, Ralph dijo que ya había devorado algunos libros de economía. ¿Te llevas otra vez las manos a la cabeza como antes? Yo conozco muy bien esta sensación. ¿Cuántas veces estuve yo como estudiante de economía sentado en las conferencias o en casa estudiando y preguntándome ¿qué es esto? ¿Qué quieren decir? Todo esto es tan herméticamente cerrado. Hasta que me vino una luz. Todo esto se deja explicar mucho más fácil. Lo más esencial, los fundamentos se dejan exponer de tal manera que todo el mundo los entiende. Pero esto ocurre tan raras veces, especialmente en las ciencias económicas. Quiero representarlo un poco de forma teatral. Se puede meter el dedo así en la nariz. Esto sería la forma más fácil y directa. Se puede también hacerlo de esta forma, pero también así. Y el último método está bastante extendido. Por eso digo, ¿por qué no lo hacemos de la forma más fácil? Solamente puedo intentar transmitir e ilustrar las cosas a mi mejor saber y entender, según el nivel del conocimiento que alcanzo en cada etapa a lo largo de mi vida profesional. Tampoco es la verdad última, claro que no. Los conocimientos siguen desarrollándose. A veces tengo que hacer algunas correcciones aquí o allá, o enfocar el tema desde otro ángulo. Esto es una tarea muy importante, pero al menos se empieza a preguntar por el por qué. ¿Por qué es así? Por ejemplo, ¿por qué tiene que endeudarse el Estado con un dinero que lleva una carga de interés? Quedamos un momento con este asunto.
Quien haya escuchado o visto las noticias de hoy sabe que el tema a destacar fue, una vez más, la deuda del Estado. Hace 2 meses, nuestro ministro de Finanzas y la canciller anunciaron que tenemos un objetivo económico, y este objetivo es alcanzar en algunos años un presupuesto del Estado equilibrado. Es decir, no habrá ningún nuevo endeudamiento neto, por lo tanto, no se tomarán créditos nuevos. Esto no significa en absoluto que el montón gigantesco de la deuda desaparezca, sino solamente que este enorme montón no crezca más. Esto es lo que se propusieron alcanzar para el año 2012, si me acuerdo bien, o incluso antes para el año 2011. Esto no es nuevo, ya lo conocemos. ¿No fue Hans Eichel, el ministro de Economía del anterior gobierno, que anunció tener la misma meta? Un presupuesto del Estado equilibrado y ningún nuevo endeudamiento neto, si me acuerdo bien, para el año 2006. Ein ausgeglichener Staatshaushalt und das Zurückfahren der Netto-Neuverschuldung auf Null. ¿Y qué pasó? Al final de su mandato, el endeudamiento era tan alto como nunca antes. Por lo tanto, justamente lo contrario. Hace muy poco hemos oído hablar de un nuevo endeudamiento neto para el próximo año de 10,5 mil millones de euros. Justamente hoy lo han rectificado. Va a ascender a la cantidad de 18,5 mil millones de euros. Es decir, va a ser más bien el doble. Y posiblemente pronto la aumentarán todavía más. Otra vez, lo mismo. Ahora se podría decir, vaya, qué terribles son los políticos, los ministros de Economía. Solamente si se mira a otros países, el panorama es más bien lo mismo. O en algunos países la situación es mucho peor. En Italia o Bélgica, por ejemplo, tienen una deuda estatal muchísimo mayor. En otros países la situación es un poco mejor, pero por término medio, en todos los países existe este problema. Están todos estos políticos como una cabra, unos golfos o mentirosos, o ¿qué está pasando? Y es completamente normal que uno quiera manifestar su indignación, además que bien lo es para la salud. Por ejemplo, reírse con estrépito en los cabarets, cuando se burlan de algunos personajes conocidos, alivia bastante, pero en realidad toda esta crítica queda corta. El problema no son algunos personajes en concreto, es un problema de estructura. Y quizás deberíamos profundizar en este tema ahora. Hace un mes no hubo tiempo suficiente para hacerlo. La pregunta es, ¿por qué el Estado, como uno de los posibles deudores en una economía, tiene que, en el marco del sistema existente, endeudarse cada vez más? Después voy a exponer algunas ideas sobre posibles alternativas. ¿Cuáles podrían ser los fundamentos en que se basa esta alternativa? Primero, para unos que sirva de recordatorio y para otros de orientación inicial, voy a hacer la pregunta ¿por qué la existencia del interés es problemático a lo largo del tiempo? Esto aquí quiere indicar que son varias décadas, más o menos 50 años. ¿Os acordáis del cabaretista berlinés Otto Reuter? Drum, Freunde, genießet des Lebens Mai, denn in 50 Jahren ist alles vorbei. Du Rindfedern, ist es vorbei, pum pum. No sé si él tuvo conocimientos profundos del sistema del interés. Aunque en el caso que no fuera así, se podría aplicar esta estrofa de todas formas completamente al sistema del interés.
Los 50 años, por supuesto, no lo tomamos aquí como una constante natural. Pueden ser también 40 o 60 años. Esto depende de las circunstancias en concreto, pero lo inevitable es que el sistema monetario, con estos fundamentos que estaba exponiendo en rasgos generales, tiene que provocar estas crisis que se agravan con el tiempo. ¿Por qué? Si se invierte aquí una cierta cantidad de capital, entonces este capital crece. ¿Y por qué es así? Porque se le da cada año un interés. Contemplamos ahora la variante que se suman siempre los intereses anuales a la cantidad inicialmente invertida, es decir, que no se cobran. Entonces se aplica a esta cantidad con los intereses del siguiente año. Esto es lo que se llama el interés compuesto. Este interés provoca un crecimiento de los patrimonios, al principio muy lentamente. Luego crece cada vez más rápido. Esto es lo que se llama crecimiento exponencial. Se ve que en las primeras décadas apenas es percibible, luego crece de forma diabólica. Esta situación es muy bonita para los que tienen un patrimonio invertido. Ellos ganan dinero durmiendo. A menudo los anuncios publicitarios de los bancos y fondos de inversión y otros que trabajan en este campo justamente subrayan lo atractivo y fácil que es, pero en algún momento hay que preguntarse cómo esto es posible. De esto estuvimos hablando la última vez. Es posible solamente si, como en un espejo, también crece la deuda en algún lugar de la economía en su conjunto. Pero, ¿cómo se puede mantener todo esto a largo plazo si la deuda crece sin parar? Yo había diferenciado entre los tres posibles deudores dentro de una economía, o dentro de una zona monetaria común, o incluso desde un punto de vista más amplio del mundo entero. Son los hogares particulares que se pueden endeudar, las empresas que se pueden endeudar y el Estado que se puede endeudar. Y además, si todos los tres, en cuanto sus deudas se encuentran en el resto del mundo, están endeudados en el extranjero, se habla, tomando la perspectiva de un país, de una deuda externa. Pero desde el punto de vista global, no existe un extranjero, algo externo. Todos están dentro, perteneciendo a un solo mundo. Es decir, la suma de todos los patrimonios, tomando la perspectiva global, solamente puede crecer si la suma de las deudas crece de la misma manera. Las deudas conllevan cargas de interés. Mejor dicho, los patrimonios exigen unas cargas de interés. Esto significa aquí no es tan exacto, los dibujos solamente lo pueden demostrar de forma aproximada, que también las cargas de interés siguen creciendo sin parar y una economía tiene que producir y crecer también para pagarlas cada año. Aquí la carga se ha puesto en relación con la deuda que se ha amontonado durante décadas, por eso aparece como si fuera relativamente pequeña, pero si se relaciona con el Producto Interior Bruto de un año, entonces la carga ya aparece como algo bastante más grande. Voy a alargar aquí el eje para que se vea mejor este efecto. Entonces tendríamos una subida de la carga de interés de esta forma. ¿Anualmente? ¿Cómo? Sí, anualmente. Quiere decir, hay que producir cada año más Producto Interior Bruto. La última vez lo había ilustrado con unas tartas. Luego se cortan y se quitan trozos de estas tartas para pagar la deuda. Y esto más allá de cualquier debate político. Primeramente hay que pagar los créditos o la deuda y luego se mira lo que queda. Todo esto no sería un problema si el Producto Interior Bruto también creciera de forma duradera y ante todo exponencial. Pero esto es imposible por unas razones de las que hemos hablado detalladamente la última vez.
Esto adquiere unas dimensiones que un mundo de recursos y de mercados limitados no pueden soportar, no pueden crecer sin fin. Es imposible de realizar, es imposible. Quiero en este contexto recordar al así llamado penique de José, es decir, a este cálculo más bien abstracto, matemático, y claro está que la realidad no corresponde del todo a esto. Es algo diferente. La pregunta era en qué se hubiera convertido un penique invertido por José en el momento del nacimiento de Jesús con un interés anual del 5% en el año 1990. En 134.000 millones bolas de oro del tamaño del globo terrestre, calculado al precio de oro del año 1990. A veces están objetando que ninguna moneda dura tanto tiempo, y yo respondo, justamente, así es. Es francamente imposible que una moneda dura tanto. Antes tiene que ocurrir algo que provoca que se devalúen los patrimonios y las deudas. Es decir, estas tensiones aquí se disuelven de cualquier manera. Una de estas formas de disolver esta tensión, como mencionado antes, es una hiperinflación. Pero esta es solo una de las posibles formas. Si el crecimiento de este Producto Interior Bruto se debilita, mientras esta curva sigue creciendo, entonces las posibilidades de maniobrar aquí se reducen más y más, y lo que queda para repartir es cada vez más pequeño, también en cifras absolutas. Ahora se puede entender por qué desde hace años nos dicen una y otra vez hay que ahorrar, ahorrar y ahorrar, lo que en realidad quiere decir cortar, cortar y cortar. Por lo tanto, apretar el cinturón, ya no hay dinero para muchos sectores o bastante menos, y esto aunque el Producto Interior Bruto todavía estaba creciendo. En realidad todo esto es completamente incomprensible, y solamente es comprensible si existe una partida en el Producto Interior Bruto que antes de su reparto se está cortando un trozo cada vez más grande, con el efecto que el resto queda cada vez más pequeño. No es correcto decir que todos tienen que apretar el cinturón, puesto que aquí nadie se aprieta el cinturón. ¿O alguien de los presentes han oído hablar una vez de una congelación del interés? Me parece que no significaría ni siquiera un gran sacrificio. La gente se quedaría con sus patrimonios a unos niveles más o menos altos o muy altos. Lo único que ocurriría es que no crecería más. Ningún partido político ni siquiera lo ha introducido en el debate público como idea para debatir o como una pregunta. ¿Por qué no llevar a cabo una congelación del interés, como también se están congelando los sueldos? Como la crisis se ha agravado tanto, ¿no podría ser una reivindicación política? ¿Por qué no renunciáis también vosotros? ¿Y los sindicatos? Los sindicatos tampoco. Sí, asombroso. Di cursos de formación durante años para los sindicatos de la industria metalúrgica, pero estas ideas no encontraron su camino para llegar, digamos, a unos niveles más altos en la dirección de los sindicatos. Parece realmente que no quieren verlo. Es algo bastante raro. Esto era lo que habíamos sacado en conclusión respecto a la crisis de la economía. Este sistema tiene que derivar hacia una crisis de la economía. No hacen falta más causas, más factores que la provocan, que por supuesto siempre existen en la realidad: dificultades en la política económica exterior, inestabilidad política, catástrofes naturales y suma y sigue. Pero no hace falta que todo esto ocurra, solamente hace falta el sistema del interés y dejar que funcione y desarrolle su propia dinámica. Entonces tiene que culminar en unas crisis cada vez mayores. Miremos entonces el presupuesto del Estado. Este aspecto aquí. ¿Por qué en el contexto del sistema del interés existe el problema del endeudamiento del Estado? Un problema que se agrava con el tiempo.
Antes de todo, hay que preguntarse por qué en realidad necesita el Estado coger créditos. Se hace la pregunta porque el Estado, por sus poderes de soberanía, tiene la posibilidad de recaudar impuestos de sus ciudadanos. A propósito, es bastante interesante que el impuesto sobre la renta en los Estados Unidos fue introducido después de la fundación de la Fed. De momento solo quiero mencionar estos dos hechos históricos y ponerlos uno al lado del otro, aunque haya una íntima relación. Antes, al Estado no le hacía falta recaudar impuestos sobre la renta. Además, tampoco es el Estado en los Estados Unidos que recauda este impuesto, sino lo está aplicando una institución privada. Se dice que esta institución ni siquiera tiene una base legal suficiente para llevar a cabo su actividad. ¿La Fed? No. La administración que recauda los impuestos sobre la renta tampoco es una administración, sino una sociedad. Pero esto es un tema aparte. De todas formas, estamos ya tan acostumbrados que el Estado recauda impuestos, pero como ya he dicho antes, habían existido épocas en la historia, también en la historia de los Estados Unidos, en que el Estado se abastecía de otra forma, de otra manera con dinero. No hacía falta conseguirlo del sistema bancario o de los mercados de capitales, sino él mismo puede ser el creador de dinero. Y lo fue en diferentes momentos de la historia. Si el Estado recauda impuestos a los que nos hemos acostumbrado tanto, entre otros el impuesto sobre la renta, el IRPF, el IVA, etc. Si el Estado recaude impuestos, ¿por qué no se contenta con esto para financiar los gastos públicos, para cumplir con sus tareas públicas? ¿Hay algún motivo plausible, hay alguna justificación o explicación comprensible del hecho de que el Estado, más allá de los impuestos recaudados, necesita de vez en cuando más medios, más dinero? Sí, hay algunos motivos que se pueden entender. Por ejemplo, si el Estado realiza inversiones de infraestructuras en sectores como la red viaria, el sistema de formación u otros, en muchos de estos casos, para llamarlos así, frutos se notan durante décadas, ya que carreteras y autopistas llevan una vida útil bastante larga y también algunas otras medidas de infraestructura. Si ahora solamente los contribuyentes del momento financiasen con sus impuestos estas inversiones que surten efecto a largo plazo, esto sería quizás algo problemático, puesto que las futuras generaciones o las futuras generaciones de contribuyentes utilizarían estas infraestructuras, sacarían todas sus ventajas, pero ya no les obligarían a dar de su parte. El peaje y otras cosas similares no las vamos a tomar en cuenta ahora. Parece entonces tener algún sentido para que se reparta la carga de la financiación a lo largo de toda la vida útil de la inversión, que también los futuros contribuyentes aportan su parte. Una forma puede ser que el Estado coge créditos y el servicio de esta deuda durante los siguientes años o incluso décadas lo reparte, digamos, como carga entre los futuros contribuyentes que también son los usuarios o beneficiarios de los mismos. Esto parece tener sentido. Hay otro motivo. Desde hace décadas se aclama al Estado para tomar medidas siempre cuando la coyuntura económica cae en picado. Lo acabamos de ver con la industria del automóvil, también en otros sectores. En estas situaciones se llama al Estado. A veces incluso se exige de él que crea demanda económica o que ayude a que la demanda económica en su conjunto suba para que los servicios y los productos producidos tengan más salida.
Si no actúa, se perderían una gran cantidad de puestos de trabajo porque muchas empresas irían a la bancarrota. Estas ideas sobre el rol del Estado se basan en los argumentos de un economista al que le habían otorgado ya mucho antes de que finalizara el siglo XX el título del economista más grande del siglo. Me refiero a John Maynard Keynes. Keynes escribió algo en 1936 que hasta entonces era muy mal visto en la teoría o doctrina dominante de la economía. Dijo que el Estado debería asumir un papel activo y responsable en el control y la dirección de los procesos económicos en su conjunto, que no se podría confiar más en la autorregulación de la economía cuando había caído en una gran y profunda crisis. En estos momentos debería intervenir el Estado, y cuanto más desarrollado o maduro es el sistema capitalista, más sería la necesidad de su intervención. Las razones de Keynes de pensar así no las puedo explicar ahora con más detalle. Es como si el sistema empezara a sufrir trastornos circulatorios y no se puede confiar en que se recupere por sí solo. Hace falta, por lo tanto, para decirlo así, poner una inyección. En alemán se lo llamó así, inyecciones coyunturales o también ayudas coyunturales. El actor adecuado para desempeñar esta función sería el Estado, que, con estas inyecciones, inyecta dinero en forma de demanda al circuito económico y activa de esta manera la economía y contribuye así a que se reduzca el paro en masa. Esto se llamaba política coyuntural, que creó en su momento un gran entusiasmo porque esta política económica tuvo éxito. Por eso parece asombroso que a partir del año 1980 este keynesianismo fue atacado por otras ideas opuestas que consiguieron sustituirle. Esta nueva escuela se llamaba monetarismo y se basaba en las teorías de Milton Friedman. Más tarde culminaban estas ideas en lo que todos conocemos con el nombre de neoliberalismo. Este neoliberalismo predicaba e impuso económica y socialmente, primero en el mundo occidental y luego después de la caída del muro de Berlín, en el resto del mundo, es decir, de forma global, que el Estado no debe intervenir. Era realmente lo opuesto del keynesianismo. Todos estos predicadores del neoliberalismo veneraban al extremo los mercados. Los mercados regularían todo para el bien de todos, no solamente los mercados de productos industriales o de cualquier otro producto, también los mercados de trabajo, que tampoco deberían ser más regulados. Los sindicatos son más bien superfluos. Además, las regulaciones de los mercados de capitales tendrían que caer por completo. Ninguna limitación en los movimientos de capitales debería persistir. Esto significa que el neoliberalismo ha derrumbado las finas y sensibles membranas que se habían construido alrededor de un país o de un espacio económico. Ha hecho lo que se podría llamar falta de límites o ruptura con cualquier límite, lo que en un individuo causaría unos trastornos psíquicos muy graves. Expresa tendencias psicóticas fuertes si una persona no se puede poner límites. Pero esta apertura desenfrenada se convirtió repentinamente en la ideología dominante durante más de un cuarto de siglo, impuesto por estos fanáticos neoliberales que conquistaron las universidades, los consejos de gobierno, los institutos de investigación económica y también el campo del asesoramiento político. Casi todos los puestos en estas instituciones fueron ocupados por estos neoliberales. Su credo fue que los mercados regulan todo para el bien de todos. Amén. Y nos lo han presentado como si fuera una ciencia. Era un sistema de creencias con ciertos dogmas y una vez puesto en práctica favorece enormemente a los intereses de una mínima parte de la población mundial. Y entiendo cada vez mejor por qué se habla en algunas ocasiones de la doctrina dominante o de la ciencia dominante, que en principio no quiere decir nada más que el mainstream. Pero la ciencia dominante lleva su nombre bien justificada, porque es la ciencia que domina el dominio de unos
pocos sobre la mayoría. Die Herrschaft weniger über eine große Mehrheit. Nun, Bueno, al menos en los tiempos cuando el keynesianismo estuvo de moda, existieron argumentos suficientes por los cuales el Estado, de vez en cuando, tenía la obligación de inyectar dinero en el circuito económico. zusätzlich in den Wirtschaftskreislauf pumpen muss. Und jetzt haben wir also schon zwei Ya tenemos dos razones por qué al Estado no le son suficientes los impuestos como fuente de ingresos. Necesita además coger créditos. Pero estos créditos dentro del marco del sistema del interés existente están ligados a un interés. Esto significa que el Estado no solamente tiene que devolver en los próximos años o décadas venideras esta cantidad prestada. Si fuera así, todo sería menos problemático. Si solamente se tratase de la cantidad prestada, es decir, si solamente se tratase del principal del préstamo que se devolviese a medio o largo plazo o con un solo pago de golpe, esto sería mucho menos problemático. Pero dentro del marco del sistema del interés existente, el Estado tiene que pagar intereses cada año sobre el montón de la deuda que se ha acumulado, mejor dicho, sobre el precipicio de la deuda apilada. ¿De dónde podrían venir los intereses, dado que el Estado tiene que devolver más dinero que ha tomado como prestado? Para esto necesitaría, en principio, unos ingresos tributarios cada vez mayores, y esto de forma permanente. Unos ingresos tributarios que suben y suben. Por eso es tan importante el crecimiento económico. Y muchísimas personas lo están predicando, crecer, 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 por encima de todo en el mundo. En el marco del sistema existente, todo esto tiene una cierta lógica, hasta que todo vuela por los aires. Supongamos que el sistema fiscal realmente funciona, que tampoco está tan claro hoy en día. Pero vamos a imaginarnos ahora un modélico sistema fiscal en el que todo esté funcionando como es debido. Entonces, si fuera así, existiría una conexión estrecha entre la evolución del PIB y los ingresos tributarios. Si se produjera más, el volumen de los diferentes impuestos aumentaría. Y parece que ya se habrían resuelto los problemas. Lo que haría falta sería, primero, un sistema fiscal que funcione, ninguna evasión de impuestos. Pero ¿dónde se ha visto esto? Pero para que un sistema fiscal pueda funcionar, lo primero que hay que hacer es cerrar todos los paraísos fiscales del mundo. Esto sería justamente una reivindicación muy importante para los contextos actuales. ¿Cuándo podría haber un mejor momento, sino ahora, reivindicarlo y ponerlo en práctica? Pero si el sistema fiscal funcionara bien, si los países no se superasen mutuamente en bajar los impuestos para atraer inversores, el así llamado dumping de los impuestos, lo que tiene unas consecuencias nefastas, porque los ingresos del Estado en muchos países se hunden. Si todo esto no fuera así, ningún dumping de los impuestos, ninguna evasión de los impuestos, el Estado podría, con el PIB en aumento, obtener unos volúmenes de ingresos tributarios mayores, y con estos ingresos crecientes podría pagar el principal del crédito y los intereses. Esto no estaría nada mal. Pero estábamos ya mencionándolo antes. Es imposible conseguir que la economía crezca a la larga de forma exponencial. Pero para devolver el principal y pagar los intereses del crédito haría justamente falta esto, un crecimiento exponencial. Si se debilita el crecimiento económico, no obstante, al Estado se le exige seguir pagando los tributos, o mejor dicho, los acreedores del Estado exigen sin compasión su tributo, entonces el Estado va a entrar en un aprieto. Ya lo hemos visto antes respecto a la economía en su conjunto. Ahora tenemos el ejemplo del Estado. Los ingresos tributarios no crecen igual de rápido, se van a debilitar, pero lo que se exige por parte de los acreedores aumenta sin parar y presiona al presupuesto del Estado.
Por lo tanto, del presupuesto del Estado queda cada vez menos dinero para cumplir con las verdaderas tareas públicas y para financiarlas. ¿Qué hace en esta situación el Estado? Tiene varias posibilidades. Podría decir que hay que reducir los gastos y subir los impuestos, es decir, o subir las tasas de impuestos o imponer nuevos tipos de impuestos. Estos son posibles formas de actuar. Pero al menos en una democracia no habrá ningún gobierno ni ninguna oposición parlamentaria que se fijara como meta semejantes reivindicaciones. Por lo tanto, van a posponer estas medidas lo máximo posible. Mejor hacer algunas promesas electorales diciendo que se bajaran los impuestos y que se administraran mejor los gastos, sacando mejor provecho de ellos. Todo para ganar votos. Esto significa que esta solución, subir los impuestos y reducir los gastos, no es una solución realmente viable. Estos temas no se tocan durante mucho tiempo, se pueden esquivar incluso durante décadas y de hecho en épocas anteriores de la República Federal Alemana se esquivaron. Pero al Estado se le brinda una posibilidad maravillosa, pero esta no se la conceden tan fácilmente a las empresas privadas y esta sería así. ¿No quieres otro crédito? Te doy más créditos y con estos nuevos créditos puedes devolver los anteriores créditos que algún día vencen. Esto es el nuevo endeudamiento neto. Los bancos y los mercados de capitales persiguen verdaderamente a muchos estados para que se endeuden más, ya que el Estado es un deudor maravilloso. Tampoco se trata de cantidades insignificantes ni de contratos de créditos que hay que negociar uno por uno, etc. No, son cantidades considerables y los bancos abren el grifo de los créditos para dárselos a los estados. ¿Y por qué es así? Porque los bancos, los mercados de capitales y los acreedores saben que en caso de emergencia los estados pueden recurrir a los ciudadanos. A una empresa privada no le queda esta posibilidad. Si una empresa entra en un aprieto, si no genera un beneficio suficiente y no puede bajar ya más los costes, entonces tendría problemas de solvencia, ya no recibiría de los bancos ni un céntimo más y puede que llegue el momento en que va a la quiebra. Con el Estado no es lo mismo. Los estados disfrutan de un gran privilegio. Por cierto, hay que decir, no todos los estados, hay estados a los que por diferentes razones no se les da la misma confianza. Pero tomamos, por ejemplo, un país como Alemania y su presupuesto del Estado que todavía goza también internacionalmente de una confianza lo suficientemente grande. Es decir, puede coger más créditos y ¡qué maravilla! Se ha resuelto el problema. No hace falta reducir los gastos, no hace falta subir los impuestos, se hacen promesas, alguna u otra se puede cumplir y claro, se les vota, las deudas antiguas están renovadas. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No es maravilloso? Así se lo han montado los políticos y los gobiernos durante décadas. Lo que sí ha aparecido es un montón cada vez más grande de deuda de Estado. Y cada gobierno tenía que aguantar la crítica de la oposición diciendo, vaya desmadre, vosotros sois unos despilfarradores, todo se ha salido del control. Si nosotros estamos en el gobierno, todo mejorará. Si se echa una mirada al pasado y da lo mismo si fueran los socialdemócratas o los cristiano-demócratas o da igual qué tipo de coalición estuvo en el gobierno, todos han en las campañas electorales criticado o incluso insultado al anterior gobierno o al gobierno que todavía estaba en funciones porque había aumentado tanto la deuda del Estado. Y todos prometen, si hay un cambio de gobierno, todo sería diferente. Y lo fue. Y la diferencia era que la deuda siguió creciendo todavía más. La deuda del Estado no ha dejado de crecer. Y mi tesis es que la deuda tiene que seguir creciendo, porque sin el Estado, como una parte importante de esta suma de la deuda aquí, sin que el Estado se endeude, no puede crecer esto de aquí.
Es decir, si se insiste en este afán desenfrenado de obtener el máximo interés o rendimiento y por tanto se lleva el dinero a estas instituciones como por ejemplo los bancos diciendo haz que crezca mi dinero, o más moderno aún, a los fondos de alto riesgo como los hedge funds diciendo haz que crezca todavía más mi dinero. Y como existe esta presión sobre las entidades financieras creada también por parte de los inversores particulares que yo llamo presión por congestión monetaria. Entonces la tendrán que pasar a otros. Si no lo hacen, no podrán hacer negocios con los créditos. Por eso, lo mejor que pueden hacer es pasarla al Estado. De esta forma, al Estado se le está empujando a que se endeude cada vez más. En contra de todas las buenas intenciones que se manifiestan en las declaraciones de todos los gobiernos. Solo hace falta mirar la historia reciente de Alemania. Respecto a la deuda del Estado, la situación se ha agravado año tras año. Se podría realmente decir que estamos en un manicomio. Pero yo no echo la culpa a nadie, a ningún individuo en concreto. Todos están metidos bajo esta presión sistémica. Pero lo que sí se podría esperar es que el uno o el otro se levanten diciendo, ya basta, tengo que señalar dónde está la raíz del problema y llevarlo a un debate público. Esto hasta ahora no ha ocurrido. Pero mientras hay vida, hay esperanzas. Y quizás algo ahora empieza a moverse, porque las personas comienzan a preguntarse, ¿pero qué está pasando? Y aquellos que nos han contado no sé qué, estos están ahora llamados a arreglar todo. Los mismos que nos han predicado el neoliberalismo, la liberalización y la deregularización, y que se tienen que reducir las intervenciones e influencias del Estado al mínimo. Estos gritan a veces más alto que nadie a que el Estado intervenga y tome medidas fuertes de rescate. ¡Qué absurdo es todo esto! Toda la sociedad debería soltar una gran carcajada. Esto sería mucho mejor que soltar ira y rabia. No, una gran carcajada, todos a la vez. Porque los representantes de esta tendencia ideológica definitivamente ya no son dignos de confianza. Lo normal ahora sería que se toman en cuenta otras ideas formuladas hace ya tiempo, además de otros conocimientos, y introducirlos más y más en el debate público. A mi juicio, uno de los factores más importantes que se debería llevar al debate público es esto aquí, la dinámica del sistema del interés, la dinámica destructiva del sistema del interés. Y si los políticos y los expertos de economía siguieran fanfarroneando, deberían saber que correrían cada vez más el riesgo de que la gente se ría y se burle de ellos. Yo me imagino que esto tendrá que ocurrir. Esto es lo que quería añadir respecto a la conferencia de la última vez. Estábamos con este tema. También hablábamos de la creciente desigualdad en el reparto de los bienes. Lo llamábamos la crisis de la sociedad. No lo vamos a repetir ahora. Y esta parte, la deuda del Estado, todavía faltaba. Y como parece que se ha convertido extra para esta conferencia en el tema político número 1, en estos días no hay nada más sensato que aportar algunas ideas al respecto. Ahora se podría preguntar a dónde nos va a llevar todo esto. A fin de cuentas, el Estado es el que tiene que cambiar el rumbo. Lo conocemos desde hace muchos años. Hay que ahorrar, ahorrar y ahorrar. Lo llaman paquetes de ahorro. El concepto ya es un engaño. Nos acercamos ahora a Navidad y de un paquete de Navidad se imagina que cuando lo abrimos hay un regalo dentro, al menos en la mayoría de los casos. Pero, ¿qué pasa con el paquete de ahorro hecho por la política? Uno lo abre y se nos quitan todo tipo de cosas de nuestros bolsillos. Esto es realmente decepcionante. En resumidas cuentas, esta tendencia
la tenemos ya desde hace años con el canciller Schröder, la Agenda 2010 y el programa de Hartz IV, etc. Todas estas medidas estaban ya impregnadas por esta tendencia y respecto a la cuestión fiscal estaban preocupados por los ricos para que no paguen demasiados impuestos y para que, haciendo la vista gorda, les queden suficientes caminos abiertos para la evasión de impuestos a los paraísos fiscales. Aunque debería ser justamente la esfera política la encargada de impedirlo. Al resto ya se ha reclamado más y más su dinero, el gasto social se ha reducido, el gasto en sanidad suma y sigue. No hace falta hablar de esto, todo el mundo lo conoce. En esta fase estamos ya desde hace 10 o 15 años y no se ve que esta tendencia vaya a parar. Al contrario, dado que el Estado tiene que endeudarse cada vez más y más. Se comporta como el príncipe de turno en el gran carnaval de Colonia, que tira los caramelos, gritando: caramelos, por favor, tomad mis caramelos. He preparado aquí unos 500.000 millones de euros, tomadlo, por favor. Todo esto es tan absurdo, tan absurdo. ¿De dónde salen? Buena pregunta, ¿de dónde vienen? La respuesta va a ocupar la segunda mitad de la conferencia de hoy por la tarde. ¿De dónde proceden todos estos dineros? Hay que entender la creación del dinero. ¿Quién crea el dinero? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencias conlleva? Una de estas consecuencias es esta aquí, que también a la economía real se la inunda con dinero, lo que provocaría una inflación o hiperinflación. La otra consecuencia es, y es la que hemos vivido justamente en los últimos años, que no es la economía real que se inunda con dinero, sino los mercados financieros especulativos. Esto ha hecho subir las cotizaciones de una forma tan extrema que no tienen ya nada que ver con los valores o beneficios producidos por la economía real. Estas son las así llamadas burbujas especulativas. Tenemos ya desde hace años globalmente una inflación o incluso hiperinflación, a saber, una inflación de la bolsa. Lo único es que los economistas no lo llaman así, ni mucho menos los bolsistas, porque ellos montan sus fiestas siempre cuando el DAX o el Dow Jones está subiendo. Han expandido las noticias de la bolsa mediante la televisión y la radio por toda la población, por ejemplo con MTV durante las 24 horas o con la emisora más seria como el Inforadio con el programa Infobolsa cada 20 minutos y luego los reportajes de la bolsa como si de carrera de caballos se tratara. Todo esto se ha convertido ya en un tipo de deporte popular, se tiembla de excitación siguiendo la curva de DAX con la pregunta sobre la lengua: ¿cómo está el DAX? En esto ya vemos su efecto, pero esta avalancha de dinero podría también, sin más, coger otro rumbo y ver cómo se desborda la economía real, especialmente si no se construyen muros de contención. Algunos hablan de firewalls entre la esfera de los mercados financieros especulativos desatados e independizados y la economía real. Si no se toman estas medidas, estas masas de dinero desbordarán y provocarán en la economía real una hiperinflación. Esta sería una posibilidad de lo que puede ocurrir. La otra sería que al Estado le va a ser imposible liberarse de la deuda y se va a hundir cada vez más en ella. En este contexto, hay un aspecto que todavía no lo hemos contemplado, pero lo conocemos todos. El Estado mira dónde tiene bienes públicos y contempla de qué forma los puede vender lo más rápido posible. En alemán se puede hablar, en este caso, de versilbern. En castellano sería vender, o más literal, vender la plata, porque antiguamente los reyes habían reunido todos los objetos de plata, su cubertería de plata, y acuñaron con esta plata monedas. Y el Estado de hoy coge los bienes públicos que fueron creados durante décadas en gran medida con los impuestos de los contribuyentes, por ejemplo el ferrocarril, etc., y los vende.
El Estado está bajo esta presión. Estamos ya desde hace tiempo en una fase de una subasta estatal o pública forzosa. Y todo el mundo sabe que en condiciones de una subasta forzosa, el precio que se obtiene por el objeto subastado es inferior que en condiciones normales, sin tanta presión, cuando se puede elegir el comprador y negociar para conseguir el precio más alto posible. Pero en una situación de una subasta forzosa, se obtiene solamente una mínima parte de lo que se podría conseguir en condiciones normales. De esta manera se venden desde hace años a un precio tirado los bienes del Estado, de las autonomías y también de los municipios. Realmente lo venden a unos precios tan bajos que supera la imaginación. Una de estas formas de mala venta es el cross-border leasing. Y un ejemplo son las instalaciones de evacuación de aguas residuales de la ciudad de Colonia. Habían encontrado un inversor americano que compró toda esta instalación pública por 4 perras, sacando beneficios fiscales en las Islas Caimanes, ubicadas cerca de la costa de los Estados Unidos, y después realquilan las instalaciones a la ciudad. El contrato tiene una validez de 100 años. En menos de un día se ha decidido vender por un precio tirado estas instalaciones y meterse durante 100 años bajo la tutela de un inversor del que ni siquiera se sabe cómo se llama, porque quiere quedarse en el anonimato. Es un asunto increíble. En su día, un periodista muy comprometido con su trabajo, Werner Rügemer, lo investigó. Hizo un reportaje para la Radio Nacional. Puedo recomendar a todo el mundo que lo escuche. Se llama 100 Jahre wie ein Tag. En castellano sería 100 años en solo un día. Werner Rügemer. Y esto es un ejemplo de muchos otros. En numerosas ciudades y municipios se han vendido los bienes públicos, es decir, los tranvías. Bueno, no hace falta enumerar todo. Lo han vendido a un precio regalado y las instituciones públicas estarán 100 años sujetas a tributo. También nos afecta aquí en Berlín. Hace poco hubo un artículo en el diario Berliner Morgenpost donde describían justamente esto. Estaban introduciendo el mismo sistema en el BVG, en el Servicio de Transporte Público de Berlín, para el metro y el S-Bahn, el tren rápido urbano. Ja, auch in Berlin. Sí, también en Berlín. Ja. Sí. Ja. Sí, y en Berlín nos ha tocado otro asunto, un tema muy actual, la crisis de la banca berlinesa, mejor dicho, el escándalo de la banca de Berlín de hace algunos años. Con esta crisis, esta ciudad ha enseñado al mundo entero cómo se logra poner en marcha una sociedad bancaria con el fin de que se estrelle contra la pared. Y luego las arcas públicas asumen la responsabilidad. Pero esto sería un tema aparte. De todas formas, he oído hoy en las noticias con cierta satisfacción que tendrán que comparecer algunos de los responsables de este escándalo, entre otros el señor Landowski, ante los tribunales. Van a abrir un juicio sobre este caso que puede ser interesante porque a la persona que en su día había seguido este escándalo más en detalle, se le tendría que haber puesto los pelos de punta. De repente hubo tanto dinero disponible. Hasta entonces se habían metido las tijeras en todas partes para cortar gastos también en esta ciudad. Por ejemplo, en algunos colegios, donde se les entregó a los alumnos una carta para sus padres pidiendo que sus hijos no solamente llevasen al colegio su pan habitual de desayuno, sino también un rollo de papel higiénico, porque el colegio ya no tiene dinero para comprarlo. Esto no es una broma, es la triste realidad en esta ciudad. Pero de repente el Senado de Berlín,
sin pensarlo dos veces, decidió asumir un riesgo de responsabilidad. ¿Y por qué? Porque no había una alternativa, sino posiblemente esta sociedad bancaria belinés hubiera quebrado, lo que habría provocado una reacción en cadena. Y esto se tenía que evitar a toda costa. El riesgo de responsabilidad tuvo un volumen que ascendió a 21,5 mil millones de euros. De repente sacaron miles de millones. Por lo tanto, también esta noticia de hoy ha tenido una coordinación perfecta en el tiempo para esta conferencia de hoy por la tarde. Habrá un juicio sobre este caso. Perdón, tengo que volver al asunto de antes, el cross-border leasing en Colonia. Puede ser que esta ciudad no pueda pagar este año la tasa del leasing. La sociedad propietaria actual tiene en este caso el derecho de taponar los tubos de aguas residuales. Mi pregunta es, ¿dónde tendrán que ir a cagar los habitantes de Colonia? Esta es una pregunta bien justificada, pero no vamos a profundizar en ello hasta esta tarde. A propósito, aprovechamos ahora para hacer una pausa. Apropos. La tesis de hace un mes fue que los debates sobre la crisis financiera mundial, aunque se han llevado a cabo con muchos nervios y energías en los medios de comunicación, en la política, la tesis fue que en la inmensa mayoría de los casos no tocaban el fondo de la cuestión, que se quedaban en la superficie. Ahora se puede pensar que esto habría cambiado en el tiempo transcurrido, pero no ha cambiado mucho. Muy raras veces surgen puntos de vista que miran algo más allá de la superficie, pero esto ocurre tan raras veces que voy a mantener la tesis que todos estos debates no tratan los puntos esenciales, las causas profundas de esta crisis financiera mundial. Ya he expuesto cuáles, a mi juicio, son estas causas más profundas. Por un lado, es la dinámica del sistema del interés, del cual nos hemos acostumbrado de tal forma que nos parece lo más natural del mundo. Pero quizás sería importante preguntarse qué tipo de tendencias o consecuencias este interés, junto con el interés compuesto, tendrá a lo largo de algunas décadas, y lo que yo observo, lo que provoca esta dinámica, son, en muchos aspectos, cada vez más mayores tendencias destructivas. Voy a repetirlas un poco más adelante en pocas palabras. La segunda causa más profunda de la crisis me parece ser la forma como el dinero entra en el circuito económico, de qué forma lo están realizando estos bancos comerciales. ¿Cómo es posible que puedan crear por sí mismos este dinero bancario de forma autónoma? Cierto es, no ilimitado. Esto no es mi tesis y espero que vamos a entrar en más detalles sobre este aspecto ya hoy por la tarde, pero los bancos pueden añadir una cantidad de dinero al circuito económico que es mucho más grande que el dinero que se emite por el Banco Central. Cada uno de los presentes aquí realizará seguramente parte de sus pagos utilizando los servicios de pagos sin efectivo. Cuanto más se usa esta forma de pago, más serán las posibilidades de la creación de dinero bancario por parte de los bancos comerciales sobre una base de dinero del Banco Central. Pero si este dinero se crea de la nada, ¿no sería al menos digno de hacer la pregunta, ¿cómo entonces se justifica el hecho de que se puede exigir intereses de este dinero? Si este dinero se crea de la nada y se presta como crédito a los que lo piden y se ingresa en una cuenta para que puedan disponer de ello, ¿cómo se justifica que este deudor tiene que pagar por este crédito intereses durante toda la duración del préstamo?
dass der Kreditnehmer, der Schuldner, diesen Kredit, und zwar über die ganze Laufzeit hinweg, mit Zinsen bedienen muss. Ya solamente esto llama la atención y merece ser analizado. Curiosamente, apenas es objeto en los debates económicos o políticos, ni en los o cómo en el pasado ha entrado, y también quién ejerce una influencia sobre el control de la cantidad del dinero existente y del abastecimiento de dinero en una economía nacional, o desde un punto de vista más amplio, en la economía mundial. Estos son, por un lado, los bancos centrales. En el marco europeo, el Banco Central Europeo, para el dólar, la Fed, el Federal Reserve System y algunos otros bancos centrales en otras zonas monetarias. Y la gran mayoría de la gente piensa que estos bancos centrales son instituciones públicas, lo que solamente es el caso de una parte de ellos. Y uno de los más importantes bancos centrales del mundo, la Fed de los Estados Unidos, es, desde su fundación en el año 1913, un banco central privado, aunque con ciertas influencias públicas. Pero el hecho de que fue fundado por un consorcio de grandes bancos privados ya me parece problemático. Y además me parece problemático que la gran mayoría de las personas no están informadas de esto. Alrededor de este hecho se ha creado una especie de secreto de banco, y lo que importa, a mi juicio, es que este hecho entre en el debate público. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son en realidad los creadores del dinero? Por otro lado, los que juegan un papel esencial en el abastecimiento de dinero de una economía nacional o en la suma de la economía mundial, estos son los bancos privados o comerciales. Incluso en países donde el Banco Central es una institución parcialmente público, semipúblico o completamente público, los bancos comerciales son en la gran mayoría bancos privados. Y como indica su nombre, lo que más les importa es hacer negocios, obtener beneficios, rendimientos, a fin de cuentas, para los accionistas particulares. Lo que es muy poco conocido por parte del público en general, aparte de que ni siquiera las ciencias económicas lo consideran como un tema relevante, y si toca tratarlo, lo analizan con bastante poca claridad, es el hecho que el sistema de los bancos comerciales están capacitados para crear dinero, y añado y subrayo, para crear dinero de la nada, añadiendo grandes cantidades de dinero al dinero emitido por el Banco Central. Y esto lo están haciendo en forma del así llamado dinero bancario o giral. Este dinero aparece en las cuentas a la vista, las cuentas corrientes, como un saldo activo del que se puede o se debería poder disponer día y noche desde que existen cajeros automáticos. Se puede disponer plenamente de estos haberes. Se los puede sacar y recibir dinero en metálico. Se puede disponer de ello de otra forma, mediante pagos por giro o cheque, es decir, con transferencias o con domiciliación bancaria o con tarjeta de crédito, etc. Esta parte de la cantidad total del dinero existente es, entre tanto, muy superior que el dinero que el Banco Central emite. Por lo tanto, a mí me parece importante entender círculos universitarios. A mi juicio, sí hay un problema en todo esto, dado que da a los bancos comerciales una influencia y poder enorme, dejando entrar al circuito económico este dinero bancario creado de la nada. Por consiguiente, ganan también una gran influencia en la economía en su conjunto. El Estado también es uno de los posibles deudores, y el Estado tiene que endeudarse cogiendo créditos cuando sus ingresos a través de los impuestos no le bastan. Entonces tiene que conseguir dinero que lleva un interés, y esta carga de interés pesa sobre el presupuesto del Estado. Por supuesto, también aquí
durante toda la duración del crédito. Es decir, un sistema de bancos privados o comerciales crea en gran parte dinero de la nada, exige que se les paga intereses por este dinero y de esta forma al Estado, entre otros, crece sin parar su deuda. Ahora se podría decir, ¿dónde está el problema? El Estado lo va a solucionar sin mayores dificultades. Estamos ya acostumbrados a algunas de sus actuaciones. Se decide casi de un día al otro unas medidas de rescate con una cantidad que asciende a 700.000 millones de dólares en los Estados Unidos o a 500.000 millones de euros solamente para Alemania. Parece que el Estado sabe hacer magia, pero hay que indagar un poco e ir más allá para entender cómo esto es posible. Siempre, al final, de alguna forma, va a ser el ciudadano al que se le pasará algún día la factura. Ya en la última conferencia